con otra entrevista que tenemos aquí vía Zoom, de todo lo que está pasando en estos días, ¿no? Estamos con Facundo Tapero, licenciado en Relaciones Internacionales y politólogo internacional. Hola Facundo, buen día, bienvenidos aquí a Soltate, gracias por este tiempo aquí con nosotros. Bienvenido, Hola Facu. chicos, ¿cómo andan? Un Muchas gusto, gracias por invitarme. un gusto, un placer tenerte en nuestro programa de Soltate del sábado. Este programa es soltarse de lo que uno hace en la rutina, de lo que uno hace en la semana. En este caso, ¿cómo te encontramos a vos? Y llegando a un fin de semana, lo deseaba porque la semana ha sido larga, mucho trabajo, pero disfrutando y bueno, disfrutando de esta salida que tengo con ustedes ahora. Tal cual, tal cual. El tema que mantiene en vilo y latente a todo el mundo nos indica que debemos mirar al conflicto Rusia-Ucrania, la invasión de Rusia. ¿En qué etapa estamos de esta invasión? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Porque cuando comenzó todo esto, las cosas avanzaban muy deprisa, la noticia eh, era un bombardeo constante de noticias, de información, de avances por un lado o por el otro, y hoy parece que hay un estancamiento. Pero consideremos algo, Ucrania sigue bajo el asedio de los rusos y un par de ciudades todavía que están en asedio, como las ciudades de Mariupol, como el sitio alrededor de la capital de Kiev, y creo que mucho va a depender de los intereses de Rusia para ver hasta dónde se prolonga el conflicto, si lo quiere solucionar rápido, vía diplomática, o si pretende presionar a Ucrania y a la comunidad internacional con un asedio y con una ocupación de larga data, o sea, estamos hablando de semanas o hasta meses de ocupación, Sí. así que del lado ruso no veo ningún apuro por el momento. Bien, bien, bien. Sabemos que a lo largo de estas 3 semanas siempre el objetivo fue tomar Kiev, donde se encuentra el presidente ucraniano. ¿Cuál ha sido la principal resistencia que ha dado Ucrania para que no caiga Kiev? Yo creo que la principal resistencia es el sentido de orgullo y pertenencia que tienen los ucranianos frente a lo que consideran que es una ocupación injusta y ilegal que está haciendo Rusia de su territorio. Los ucranianos hace rato que vienen con esa mentalidad de hay que defender casa por casa, cuadra por cuadra, frente a una posible invasión de Rusia. Y hoy estamos viendo eso, hoy estamos viendo una defensa de los ucranianos, eh, de su país, de su patria, pero también de sus vecinos, de su casa, de sus familias, de sus fuentes laborales. Y esa es una resistencia difícil de quebrar porque los ucranianos se aferran a su día a día, lo que ellos se han criado y el mundo que quieren para sus hijos. ¿Cómo rompes una resistencia así? Claro. Por Facundo, para la gente común, digamos, ¿por qué crees que se da esta guerra si es realmente como por ahí uno escucha desde este lado que es porque Ucrania quiere pasar a la comunidad europea? ¿Es tal así o qué visión tenés vos? Yo lo veo como no me gusta hablar de bandos, no me gusta hablar de como si fuera un partido, a mí me gusta hablar como de narrativas, ¿no? De construcciones, de un discurso. Hay cosas ciertas. Rusia, desde que colapsó el Imperio Soviético, allá por 1991, eh, se debilitó un poco como país. Sin embargo, busca mantener una cuestión de decir, bueno, yo veo que mi seguridad como país se ve amenazada si el mundo occidental, si Europa, avanza hacia lo que antes era mi territorio soviético. Por lo tanto, mi objetivo Rusia, mi objetivo como presidente Putin, es mantener los europeos de Occidente lo más alejado de Moscú posible. Cuando Ucrania intentó formar parte de Europa, de la Alianza de Seguridad de Europa,
Ahí es cuando Rusia trazó una línea roja, que veía que en su frontera, en la frontera ruso-ucraniana, iba a instalar Europa, iba a ser una amenaza directa a la seguridad de Moscú, a la seguridad del país. Eso ya lo vimos en el año 2008, cuando Georgia intentó hacer lo mismo, Rusia invadió Georgia. Por lo tanto, ahí es donde está marcando las famosas líneas rojas. Esto nos lleva, obviamente, a una justificación de la invasión. Simplemente es tratar de comprender las causas de por qué. Y la causa es una sensación de seguridad. Si avanza, me siento inseguro, dice Rusia. Debo actuar. Bien, Facundo, recién te consultaba en qué etapa estaba esta invasión, esta guerra, y nos detuvimos prácticamente, digamos, en la situación bélica. En la parte diplomática y los famosos 12 o 15 puntos, si querés podés mencionar los más importantes que solicita Rusia a Ucrania. ¿Cuáles son? Bueno, los puntos más importantes son, creo que el eje de la cuestión está en, no sé si una promesa, pero por lo menos mantener una Ucrania neutral. Es una Ucrania que no busque anexarse o irse para el lado occidental de Europa. Garantizar de esta forma que Rusia tenga como una especie de colchón, llamémosle, entre lo que es Europa y lo que es Moscú, y ese colchón sería Ucrania. Que ese colchón lo puede manejar a piacere, con un gobierno prorruso en Ucrania, con una ocupación militar. Y eso es algo complicado, pero bueno, de negociarse. Otro punto que se había negociado en estos 15 puntos que vos me estabas hablando, era que la OTAN, Europa, retroceda en sus posiciones militares más hacia el oeste. O sea, que saque sus líneas defensivas de lo que es Polonia, de lo que es República Checa, Hungría. Eso ya lo veo más complicado, porque esos son países que forman parte de la OTAN, y Rusia también los considera amenaza. Yo creo que lo que solicita Rusia en algunos puntos es irrealizable, porque ya involucraría a la OTAN como bloque, Claro. por ejemplo, Estados Unidos, pero lo que pretende sobre Rusia, sobre Ucrania, perdón, yo creo que sí es negociable. De hecho, vimos un principio de acuerdo hace unas semanas. Lo importante es abrir una línea de diálogo en este caso. Después se va a ir viendo las concesiones que sí y que no. Bien. Facundo, ¿en qué nos perjudica a nosotros acá en la Argentina toda esta guerra y cuál es tu mirada? ¿En qué nos perjudica? Al principio yo vi que hubo como un titubeo al momento de condenar la agresión por parte de Rusia. Eso sería como un error de estilo diplomático que no es menor, ¿no? Porque hay que condenar cuando un Estado agrede a otro Estado, porque no está permitido eso en las relaciones internacionales. Por otro lado, estamos viendo cómo están aumentando los precios de la energía, del gas natural, del petróleo. Eso invariablemente repercute en las tarifas que nosotros vamos a pagar en invierno del gas natural, las tarifas al momento de ir a cargar nafta en el auto, sumado a las cuestiones internas que estamos viviendo como país con la renegociación de la deuda, con el tema de la inflación. Lo que sería como agregarle un poquito más de volatilidad, un poquito más de incertidumbre, esta vez del ámbito internacional, a lo que vivimos internamente. En ese sentido yo creo que sí va a haber una repercusión. No sé si tan fuerte, pero sí va a existir. Bien. Facundo, intentando buscar una analogía entre lo que fue la invasión de Irak o Afganistán por parte de Estados Unidos y esta, digamos, de Rusia a Ucrania, ¿qué puntos coinciden y qué puntos no? Bueno, lo digo con la manera de juzgar del mundo, ¿no? Uh-huh. Digamos que hay una versión, perdón que interrumpa, ¿no? Hay como una
suerte de dualidad, quizá me parece, en los medios occidentales en lo que hace a cómo se acusan y cómo se presentan las informaciones sobre la guerra. Vemos la invasión, lo que sucede ahora de Rusia con Ucrania, y antes lo que parecía, por ejemplo, Estados Unidos con Siria, por ejemplo. Y ahora vemos a la prensa internacional marcando a Putin como el asesino. Pero en aquel momento, en la guerra de Siria, por ejemplo, no veíamos a los medios poniendo a los presidentes occidentales como asesinos, por ejemplo. ¿Cómo ves eso? Muy interesante esa observación. Es muy buena porque es cierto. Vuelvo a lo que les decía al principio, es una cuestión de narrativas, ¿no? O sea, claro. ¿Quién maneja el discurso? ¿Quién maneja el discurso? Va a manejar la verdad. Pongo un ejemplo. La CNN, si vos ves la distinta información que ha dado sobre el conflicto de Rusia y Ucrania, te va a mostrar que son las bajas civiles, cómo se bombardean los hospitales, los colegios, el sufrimiento de la población civil ucraniana. No está mal mostrar eso porque es real, es existente. Pero si vos ves la misma cadena de noticias en las intervenciones estadounidenses en Siria, en Irak, en Afganistán, vas a ver otra narrativa, no vas a ver el sufrimiento de los iraquíes o afganos, vas a ver las bajas estadounidenses, cómo luchan contra el terrorismo, cómo están llevando la paz a la región. Eso yo creo que es una narrativa que está dominando en nuestros medios de comunicación. Si vemos los medios rusos van a decir cómo los ucranianos atacan a los rusos, cómo ellos, los ucranianos mismos, ponen bombas en los hospitales para generar una discordia, un conformismo a nivel internacional de Rusia es el bando agresor. Y en cuanto al paralelismo que me decías, me preguntabas anteriormente, yo le debería decir, el mundo se divide en dos bloques, los países que hacen las reglas y los países que cumplen las reglas. Las invasiones de Afganistán, Irak y todo eso fueron agresiones a estados independientes y soberanos, como estamos viendo hoy en Ucrania. Sí. Pero lo hizo Estados Unidos, lo hicieron potencias occidentales, se sumó Rusia en algún momento, como en Siria. Como son países que hacen las reglas, van a adecuar las reglas a cada circunstancia. Claro. Ahora estamos viendo lo mismo. Rusia está adecuando las reglas, diciendo que están en legítima defensa, que hay elementos terroristas, que Ucrania tiene posibilidades de desarrollar armas nucleares, claro, que se quiere clasificar. Lo que hace es manipular esas mismas reglas. O sea, ahí vemos quizás la mayor coincidencia. Los países grandes hacen las reglas, las aplican a conveniencia. Los países chicos acatan siempre. Tal cual, impecable, sí, impecable. Bien, bien. Facundo, una última pregunta. Si nos acercamos o no a la diplomacia y al fin de la guerra, ¿crees que si Zelensky acata los pedidos y los puntos estos de Rusia, era una guerra evitable? Totalmente. Sí, totalmente. Una guerra evitable antes de que comience. O sea, yo soy partidario de que la diplomacia siempre tiene que ser la única forma de resolver los conflictos. Y si eso implica llevar todos los presidentes del mundo a una mesa de negociación, hay que hacerlo. Porque dos cuestiones. Primero, estamos viendo lo que es el sufrimiento de la gente de Ucrania, el sufrimiento de la gente de Rusia, frente a las protestas en el Kremlin, los familiares rusos que ven a hijos, hermanos, padres en la línea del frente sufriendo estas consecuencias. Es una lucha entre hermanos, es una lucha entre pueblos hermanos, entre los eslavos. Sí. Por otro lado, Rusia hoy en día está quedando como una paria, ¿no? Está apartado de todo lo que es la comunidad internacional o lo que nosotros consideramos la comunidad internacional. Ha recibido sanciones muy fuertes, ha recibido sanciones económicas muy graves. La población rusa va a ser la que sufre esas consecuencias con la devaluación de la moneda, con la escasez. Entonces, los costos son demasiado altos. Sí es evitable, sí hubiese sido evitable. En este punto fallaron ambas partes. Fallaron los rusos al hacer una guerra que no es legítima, no es legal, es
También falló Occidente al no reconocer esas banderas rojas, Claro, tratar de bajar un poco las aguas. bien. Bueno, Facundo, muchísimas gracias. Clarísimo, clarísimo todo. Bueno, esperamos que esta guerra se acabe pronto y que se llegue a los acuerdos que un día por ahí te levantas y pareciera que ya está todo y después siempre falta algún detalle y no se puede culminar esto. Claro. Sí, esperemos que sí, más que nada por el bien de la gente que está padeciendo día a día todo esto, y que se resuelva de la forma más diplomática posible, con los menores costos para todo el mundo, ¿no? Porque esto acarrea costos para todo el mundo realmente. Ojalá que una resolución pronta, rápida y que deje contenta a todas las partes. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Así pasaba el licenciado Facundo Tapero, especialista en política, donde nos informaba y aprendíamos también desde su mirada en este conflicto. Así que muchísimas gracias.